Hola, el día de hoy continuaremos con el manga de Subiendo de nivel con las mejores habilidades. Continuando con la historia, el prota se encontraba delante de aquel apóstol que se encontraba rebosante de poder y energía. El héroe le dijo al prota que tenía que tener cuidado, ya que se encontraba en un nivel completamente diferente a cualquier otro apóstol que haya conocido. El prota preguntó si acaso era porque el dios había intervenido directamente. El apóstol le dijo al prota que suponía que no había recibido la gracia de Dios. El prota le respondió que él no creía en Dios. El apóstol le dijo que entonces es un no creyente, entonces no podría vencerlo. A gran velocidad se lanzó de frente a atacar al prota, mencionándole a este que creer en sí mismo es como enterrarse en el suelo. El prota, sacando una de sus espadas, le mencionaba que bueno, eso no era necesariamente cierto. El prota activó la habilidad pasiva Invocación del Deseo de Lucha. Al luchar contra un enemigo difícil de derrotar, todas las habilidades aumentarían. El prota también terminó utilizando la habilidad de apostolización de Rakiratas. Tae-san continuó mencionando que puede que no sea una gracia, pero aún así había recibido algo de Dios. Tae-san también había activado la habilidad con la espada y la habilidad contador. El apóstol, viendo que el chico pudo detener su ataque, comenzaba a preguntar qué era lo que había pasado, pues había escuchado que él es un no apóstol. Tae-san le dijo que en realidad había invocado a un apóstol, pero entonces ¿qué era lo que estaba pasando? ¿Acaso no iba a enterrarlo en el suelo? El apóstol, atacando al prota, le gritaba que eso era imposible, pues incluso el que es el más grande guerrero solamente puede tomar prestado el poder de un apóstol por un momento. Entonces, ¿cómo puede alguien que no cree en Dios tener tal poder? Eso es un insulto para todos los creyentes. Tae-san comenzó a pensar que mientras mantuviese la invocación todo iría bien. Ahora el chico se preparaba para tener un choque de espadas apropiado contra este apóstol. El hombre furioso le gritaba al prota que eso era ridículo, pues no podía mantener ese truco para siempre. Aunque justo en ese momento el apóstol se dio cuenta de algo. Notando la herida que tenía en su muñeca, el sistema le mencionaba al prota que Caín había sufrido 150 puntos de daño. El apóstol no se podía creer lo que estaba ocurriendo, pensando que la hoja definitivamente no lo había tocado. Enojado, le preguntaba al prota qué era lo que había hecho y cómo se atrevía a utilizar brujería sucia en un campo de batalla de los dioses. El héroe comenzó a decir que la otra persona nunca podrá predecirlo, y eso es lo aterrador de la esgrima del prota. La espada de habilidad creada por Tae-san tiene diferentes efectos dependiendo de la habilidad, y dado a que es una habilidad que no se ha aprendido durante mucho tiempo, el nivel de la habilidad es bajo y hay muchas condiciones, pero el oponente tampoco ha visto nunca una habilidad como esa antes, por lo que sería una variable totalmente en cualquier tipo de situaciones. Observándolo fijamente, Tae-san le preguntaba que a qué se refería con brujería, pues esa es claramente su habilidad con la espada. El apóstol le gritaba al prota que no tenía que estar bromeando, pues ese tipo de esgrima no existe. Tae-san le dijo que era de mente muy estrecha, pues por mucho que lo niegue, ese es su camino. Enojado, el apóstol le preguntó que cómo se atrevía, ¿acaso se estaba burlando de él sobre el tema de los no creyentes? Inmediatamente la batalla se reanudó y ambos peleadores comenzaban a arremeter el uno contra el otro con todo lo que tenían. El apóstol le gritaba al prota que aplastaría su arrogancia inmediatamente, mientras Tae-san, observándolo fijamente, le mencionaba que hacía demasiado ruido. Lanzándose de frente a atacarlo, le decía que tenía que hacerlo por supuesto si podía. Tae-san terminó activando su habilidad con la espada, realizándose una poderosa estocada. El apóstol pensaba que cómo puede alguien que ni siquiera es un apóstol tener tales poderes. Tae-san ahora había activado la habilidad aceleración, colocándose justo por detrás del apóstol, el cual se encontraba sorprendido por la velocidad del chico. Mientras maldecía, el prota se encontraba llamándolo pequeña rata. Tae-san, mientras esquivaba su ataque, le preguntaba si acaso puede admitirlo ahora, que su esgrima va un paso por delante de la de él. El héroe llamaba la atención de Tae-san, mencionándole que tenía que terminar con eso inmediatamente, ya que una vez completo, ningún ataque funcionaría. Aterrizando, el prota le mencionaba al héroe que lo sabía perfectamente, además le quedaban unos 3 minutos y debía de terminarlo lo más pronto posible. El apóstol le gritaba al prota que el poder del mantra no tiene rival, y no hay forma de que él pueda perder. Tae-san, lanzándose de frente para atacarlo, le mencionaba que cuando la muerte está frente a sus ojos, esa sensación de duda sobre en qué creer la sentiría inmediatamente. El chico había activado la habilidad de ataque consecutivo, dejando al apóstol sorprendido. Tae-san le dijo que si creía en algo entonces no debe de dejarse intimidar, mostrándonos cómo la espada del apóstol comenzaba a agrietarse constantemente. Momentos después, una de las espadas del apóstol fue completamente destruida, lanzándola a volar por los aires, y este último, observando cómo el prota se acercaba, lo insultaba en el proceso, llamándolo bastardo no creyente, afirmando que el mantra no apoya a los que no creen, mientras que el prota, observándolo, le mencionaba que su fe se había perdido completamente. Recordando todo su pasado, el prota seguía pensando que cuando era un jugador del modo fácil, él era ignorante sobre el laberinto, y no creía en su propia debilidad y terminaba culpando siempre a los demás.
Pero la oportunidad de cambiar todo llegó al conquistar el laberinto a través de la regresión. Y el sistema le había mencionado al chico en ese momento que podía elegir entre 4 niveles de dificultad para el laberinto. El modo fácil, normal, difícil y solitario. Por supuesto, el prota terminó escogiendo el modo solitario, donde en ese modo no tendrá a nadie a su lado. La suerte, el talento, la sabiduría y la estrategia serán sus únicos compañeros. Y no se puede sobrevivir en un sitio donde absolutamente todo se pone a prueba. Así que esa vez Tae-san, lanzándose de frente para atacarlo, se encontraba pensando y mentalizándose que no podía repetir los mismos errores que antes. El apóstol, observando el ataque inminente del prota, comenzaba a gritar que eso no podía ser. Tae-san inmediatamente activó la habilidad de asalto, y después de realizar aquel ataque, un enorme cráter se formó justo detrás de aquel apóstol. Tae-san con una de sus espadas había atravesado el pecho del apóstol. El sistema mencionaba que este último había sufrido 1989 puntos de daño. Mientras comenzaba a llorar, el apóstol pedía que por favor lo perdonara. Tae-san le mencionaba a este que no importa en lo que creyera, pues esa lucha era su victoria sin lugar a dudas. Y ahora había decidido no renunciar a sus propias creencias, mostrándonos cómo el apóstol colapsaba justo delante del prota. El sistema mencionaba que Tae-san había acabado con el último seguidor del dios de la espada adornada, y su ascensión espiritual había sido activada. Aumentaba permanentemente la resistencia en 500 puntos, la fuerza en 85, la agilidad en 88 y la inteligencia en 97. La habilidad competencia con la espada aumentaba en un 3%. Mientras vemos al apóstol tumbado en el suelo, las ventanas emergentes seguían apareciendo justo delante del prota. Aumentaba la comprensión del poder divino en un 4%. La comprensión de la habilidad 3 signos de interrogación aumentaba en un 3%. Observando hacia el cielo, Tae-san se encontraba pensando que el dios del campo de la batalla acaso estaba haciendo que se fuera. El sistema mencionaba que el dios de la espada, espléndidamente adornada, fue derrotado en el campo de batalla de los dioses, y los dioses del laberinto estaban satisfechos con la victoria del chico. El dios de la espada sonríe tranquilamente, él estaba muy satisfecho con las acciones del prota. El héroe, observando lo ocurrido, comenzaba a decirle al prota que los dioses del laberinto y el dios de la espada English estaban satisfechos. ¿Acaso ese es el final de la misión del campo de batalla de los dioses? El sistema notificaba lo siguiente: había vencido al apóstol del dios, había obtenido la habilidad de activación especial Asesino de Apóstoles. Observando la nueva habilidad, Tae-san mencionaba que era bastante divertido, pues si mataba a un dios también obtendría una habilidad llamada Asesino de Dioses. Escuchando eso, el héroe se preocupaba por el bienestar de su compañero. Pero Tae-san, observándolo con una sonrisa en su rostro, le mencionaba que tan solo era una simple broma. El héroe, tomando al prota por sus prendas, le mencionaba que no tenía que jugar de esa manera, pues cuando lo hace parece que lo dice en serio. Tae-san, dándose cuenta de la gravedad del asunto, comenzaba a disculparse con el héroe por lo que había ocurrido. Mientras comenzaban a retirarse, Tae-san preguntaba por qué ese tipo tenía una ventana de daño diferente al de los otros. El héroe le dijo que parece que el juicio del daño se ha aplicado a aquellos que están directamente relacionados con Dios, y fue exactamente lo mismo cuando había peleado contra el ángel de Jamón en BGZ. Pensando en esto, Tae-san mencionaba que quizás sea de esa forma. Justo en ese momento, delante del prota, un enorme portal comenzaba a abrirse, llamando la atención del chico. Tae-san preguntaba si acaso eso es una apertura. El héroe llamaba la atención del prota, pidiéndole al chico que mirara hacia atrás, pues el campo de batalla se estaba derrumbando. Tae-san comenzaba a decir que ahora que los dioses han sido derrotados, el poder de esa tierra ha desaparecido, por lo que era una tierra artificial creada por los dioses en primer lugar. Comenzando a correr, Tae-san seguía mencionando que eso no es el momento para tomárselo con calma, tenía que darse prisa y correr, tenía que llegar al portal lo más pronto posible. El sistema le mencionaba a Tae-san que el éxito de la misión especial había sido conseguido. Mientras se encontraban flotando en el espacio, el héroe llamaba la atención de Tae-san, preguntándole si acaso le estaba hablando cuando peleaba contra el apóstol antes. Tae-san, cerrando sus ojos, le mencionaba al héroe que no tenía de qué preocuparse, ya que eso no era nada. Inmediatamente, el chico fue teletransportado de regreso al laberinto. Tae-san se encuentra ahora en la entrada del piso 33 del laberinto, el campo de batalla de los dioses. El chico comenzó a decir que había vuelto sano y salvo, mientras que el héroe le mencionaba que por poco no lo lograban. Tae-san comenzaba a mencionar que había completado la misión del campo de batalla de los dioses. Ahora era momento de revisar las habilidades primero. Asesino de apóstoles, contraataque, poder divino y habilidad conceptual entre signos de interrogación. Poder divino, maestría de la habilidad 6%. El poder de los dioses, una bendición otorgada por quien sigue y en quien se cree. Por ahora parece que no tiene ningún tipo de efecto. Habilidad conceptual entre signos de interrogación, maestría de la habilidad 24%.
Observando la información incompleta, Tae-san comenzaba a decir que seguía sin saber qué era esa cosa exactamente, y lo único interesante por el momento parecía ser eso. Habilidad de activación especial, asesino de apóstoles, 1% de maestría. Aquel que ha asesinado a un apóstol de un dios en combate contra un apóstol fuerza a la caída de su nivel de divinidad. Tae-san, luego de leer esta información, preguntaba sobre la caída de su nivel divino. El héroe le dijo al prota que, en otras palabras, aunque hay una gran diferencia de poder, puede causar algo de daño, pero también se encontraba una habilidad que le había llamado la atención: contraataque. Tae-san mencionaba que esa es la habilidad que había robado antes de Caín, y solo estaba viendo cómo utilizarla durante el combate. Habilidad especial activa, contraataque, costo de maná 5 puntos, maestría de la habilidad 39%. Descripción: devuelve el ataque al enemigo con mayor daño. Incluso puede contraatacar ataques que normalmente no se pueden bloquear. Condiciones: dominio de la habilidad avanzada con la espada. Número 1. Intenta contraatacar tras bloquear un ataque, pero este termina fallando. Número 2. El enemigo vuelve a atacar dentro de cierto periodo de tiempo tras su fallo. Si se cumplen ambas condiciones, puede lanzar un ataque ignorando tanto la defensa como el ataque del oponente. Nota: no se permiten ataques letales directos. Tae-san recordó entonces en ese momento cuando el apóstol se encontraba quejándose y preguntándose si acaso la espada lo había tocado realmente. El héroe comenzaba a decirle al prota que sabía que entonces ese apóstol no estaba simplemente confundido en ese momento. Y eso es una locura. Estaba demasiado sorprendido, y se sorprendió porque pensaba que no podía ser herido. Tae-san respondió que su estilo con la espada se basa en lo impredecible, y dado que el efecto varía según la habilidad, todavía había muchas partes en las cuales él no estaba del todo seguro. Y por supuesto, hay muchos efectos que él todavía no ha entendido bien y el riesgo sigue siendo alto. Pero tiene que fallar primero para poder activar el verdadero contraataque. El héroe le dijo al prota que no es una técnica que se pueda utilizar sin pensar, pero sigue siendo una gran habilidad. Una ventana emergente de color dorado terminó apareciendo delante del prota. El campo de batalla de los dioses le otorgaba una recompensa. Varios dioses comenzaban a cuestionar las decisiones de unos pocos. Tae-san le preguntaba al héroe que entonces qué significaba eso. La ventana que decía que varios dioses empezaban a cuestionar las decisiones de unos pocos. El prota no sabía qué era lo que estaba ocurriendo realmente. Fue entonces que una ventana apareció delante del prota. Se había reducido el área de intervención del dios de la elección, se ha reducido el área de intervención del dios del juicio, y se había reducido el área de intervención del dios de la victoria, junto con el dios demonio, el dios de la lucha y la muerte, el dios de la espada y el dios de la magia. Otra ventana terminó apareciendo, mencionando que la mayoría de los dioses respetaban la opinión de la minoría de dioses. Tae-san no sabía qué era lo que estaba ocurriendo realmente. El héroe comenzaba a mencionar que al parecer los dioses estaban forzando bastante las cosas esa vez. El prota preguntaba que a qué se refería. El héroe le dijo al prota que tenía que pensar en cuándo disminuyó el ambiente de interferencia de los dioses. El prota respondió que fue cuando fortalecieron una prueba o cuando había superado la prueba y le iban a entregar su recompensa. Cuando hay algo que los dioses quieren lograr, incluso si tienen que reducir lo que poseen, era algo bastante importante. El héroe le dijo al prota que era exactamente eso. Los dioses que aparecen en las ventanas de estado son los mismos que le impusieron pruebas directamente. Y esos son dioses que están tratando de darle buenas recompensas incluso ahora, reduciendo su propia influencia. Y los demás dioses respetaron esa decisión. Tae-san colocó una gran sonrisa en su rostro, y ahora, observando todas las ventanas emergentes, el chico comenzaba a mencionar que eso sonaba bastante prometedor. Comenzaba a pensar que al revisar un poco cada una de las recompensas de los dioses, había sentido claramente que su nivel había subido más que nunca. Primero, el dios de la lucha y la muerte, Rakiratas, recibió una bonificación de velocidad en combate acorde a su ámbito de dominio. Habilidad especial de activación: constante, locura de la lucha, dominio de la habilidad 1%. Cuanto más se prolongue la batalla, más rápidos serán sus movimientos y más fuertes serán. El efecto desaparece al finalizar la lucha. La siguiente es la diosa de la elección, María. La habilidad especial de activación Libertad de Elección, que tiene un coste de maná de 20 puntos. La habilidad especial de activación Libertad de Elección había evolucionado a una habilidad especial de activación constante, Elección Egoísta. La habilidad especial constante de Elección Egoísta elige una estadística para aumentar. La habilidad de elección se había convertido en una habilidad de elección constante y su eficiencia había aumentado aproximadamente en un 10%. El dios de la prueba Fapcha también había fortalecido una habilidad ya existente. Habilidad especial de activación constante, prueba de uno mismo de lo que se ha construido. Habilidad especial de activación constante, prueba de uno mismo, había evolucionado a 3 pruebas. Habilidad especial de activación constante, 3 pruebas. Se había probado a sí mismo, a los dioses y al mundo. Lo que has construido permanecerá como fenómeno a su alrededor y tiene un efecto material.
El efecto es similar, pero ahora puede influir en el entorno físicamente. Del dios de la victoria Baltasar se recibió el título de Autoridad de la Victoria, un título que aumenta casi todas las estadísticas, e incluso con un cálculo simple era al menos un 10% más fuerte que antes. Título Autoridad de la Victoria, aquel que jamás ha sido derrotado. Fuerza más 200 puntos, agilidad 200 puntos, inteligencia 200 puntos, ataque 50 puntos y defensa 50 puntos. Luego están las recompensas del dios demonio y el dios de la magia. El maná demoníaco aumenta permanentemente en 100, la maestría de la magia oscura aumenta en un 10%. Que se hayan aumentado tanto el maná demoníaco como la maestría en la magia oscura, que son difíciles de mejorar, ya era bastante sorprendente. Pero lo que más lo impactó fue la recompensa del dios de la magia. Magia básica, zona de regeneración, coste de maná 50 puntos, dominio de la habilidad 1%. Dentro de un área determinada se regenera la salud y el maná de todos los seres que el usuario elija. En realidad no solo otorgaron un título, sino que también le dieron magia de curación como recompensa. Título, calificación mágica, había obtenido el derecho de aprender los misterios más profundos, más 50 puntos en maná. Sin embargo, parece que la recompensa fue tan buena que incluso los dioses del mal estaban insatisfechos con la elección de los demás dioses. El dios del mal expresaba su descontento con la decisión de los otros dioses. El héroe le dijo al prota que se deshiciera de él lo más pronto posible. El prota pensó que entendía la reacción del dios del mal, mientras que el héroe le preguntaba que por qué estaba sonriendo. El hechizo de curación, que puede ser utilizado tanto en uno mismo como en otros, es algo que en la Tierra no tiene precio, y probablemente sea de gran ayuda cuando ocurran cosas similares a las de antes. Finalmente, el dios de la espada, Eilish, le había otorgado una espada muy útil como recompensa. Espada del desaparecido, 70 puntos en ataque, montañas nevadas y majestuosas. La espada utilizada por el dueño de esas tierras estaba clavada sola en una tierra sin dueño. Después de tantos años de uso, el arma tiene una identidad débil y se conecta con su dueño. El héroe le dijo al prota que eso es peligroso, pues su espada será reemplazada, así que tiene que encontrar rápidamente las espadas que estaba utilizando. El prota rápidamente guardó esta espada en su vaina. Tarzan le dijo al héroe que sí, tenían que darse prisa lo más pronto posible, y este último por supuesto estaba enojado con el prota. Entre risas, una persona llamaba la atención del prota, dándole la bienvenida de vuelta. La persona que se encontraba delante del prota, llamando al aventurero, le mencionaba que había venido, sabía que tendría suficiente poder. El prota, llamando la atención de Vargan, le preguntaba que cuánto tiempo había llevado allí parado. El héroe le mencionaba que por su aspecto parecía que llevaba bastante rato esperando, y ese tipo tampoco estaba del todo bien, sin lugar a dudas. Tomando al prota entre sus brazos, comenzaba a agradecerle por haber completado la misión, estaba realmente agradecido. El sistema le mencionaba al prota que constantemente cada vez que Vargan lo golpeaba en el hombro ligeramente recibía un punto de daño. El hombre, luego de soltar al prota, comenzaba a disculparse, simplemente se excusaba con que estaba bastante feliz. Conquistar completamente el campo de batalla de los dioses y regresar era realmente impresionante. Y si alguien lo merece es el prota, así que tenía que tomarlo inmediatamente. El prota terminó recibiendo los pendientes de plata, el cual proporciona 300 puntos de salud, 70 puntos en maná, 40 puntos en fuerza, 40 puntos en agilidad, 40 puntos en inteligencia, 40 en ataque y defensa. Y un orbe negro que tenía en su mano izquierda. El prota mencionaba que eso le parecía bastante genial. El héroe, observando el otro artículo, le mencionaba al prota que esa joya parecía un material y es de una calidad impresionante. Joya de la luz negra sellada, una joya que ha absorbido una luz negra opaca, nadie sabe lo que contiene en su interior. Vargan le preguntaba al prota qué le parece, ¿acaso le gustaban esas recompensas? El chico le dijo que sí, le agradecía ya que le serían muy útiles. Entre risas, Vargan le dijo al prota que al parecer todo había sido de su agrado, entonces le agradecía a los dioses por eso, y ahora era momento de que él comenzara a bajar. También esperaba que pudiesen encontrarse de nuevo si se presentaba la oportunidad, llamando al prota joven aventurero, y además esperaba a que encontrase el límite de la fuerza en ese laberinto. Tarzan le dijo que por supuesto, él también esperaba lo mismo. Tarzan luego de un rato le dijo al héroe que Vargan también se marchó satisfecho. El héroe le dijo que debe de ser porque le gustó la conquista en el campo de batalla. El prota le dijo al héroe que esa joya definitivamente había que preguntarle a Halfdan sobre ella. El héroe le preguntó al prota que por qué preguntaría por algo tan obvio, pues iban a ir rápido a la forja. Subimos unos cuantos pisos al piso 30, donde se encuentra la habitación de Halfdan. El herrero, al ver el objeto que el prota había traído, dejó caer su martillo al suelo. Tarzan, confundido, le preguntaba qué pasaba, por qué reaccionaba de esa manera. El herrero, nervioso, le preguntaba al prota que dónde había conseguido algo así. El herrero le preguntaba al prota si acaso le decía que había sido una recompensa de una misión, pero eso ni siquiera un dios podría asegurar conseguirlo. Tarzan preguntaba si acaso era para tanto, ¿qué clase de material es? El herrero, dándose cuenta de que el chico no sabía absolutamente nada, no encontraba cómo decirle.
Comenzaba a decirle al prota que no podía asegurarle nada, pero la luz del origen estaba sumergida en lo profundo de esa joya. Es una luz conocida desde la creación del mundo mismo, una sustancia legendaria que ha existido desde el principio de los tiempos, y que corre hacia el fin del mundo a través del tiempo, llegando primero al final que todas las cosas. Tarzan mencionaba que no estaba seguro, pero entonces, ¿es un material tan raro? El prota pensó que había dejado materiales como la garra del dragón dorado o las chispas del espíritu con Hatfran, cosas que él no utilizaría ahora mismo. Dada lo raro que es ese material, debería de poder hacer mejores equipos con él entonces. El prota, arrojándole el orbe directamente al herrero, le mencionaba si entonces con eso podría refinar las garras del dragón. Tomándola con mucho cuidado, el herrero le gritaba al prota que tenía que tener cuidado. El herrero le dijo al prota que sinceramente no estaba del todo seguro, y era la primera vez que manejaba ese tipo de material. El héroe terminó llamando la atención del herrero, mencionándole que al final no hay mejor herrero que él por ese sitio. Entonces, ¿qué le parecía si lo intentaba? A lo que el herrero no supo qué responderle al espíritu, ya que por muy buenos que sean los materiales, si hace algo a la ligera, el equipo de los pisos profundos terminaría superándolo. El herrero le dijo al prota que estaba de acuerdo, pero el problema es que cada material tiene una personalidad muy fuerte, y cada uno tiene una categoría muy alta. Por así decirlo, aquellos que tienen un alto rango son poderosos, y cuando los materiales de gran nivel y poder se combinan, su fuerza individual es tan intensa que resulta difícil poder equilibrarlos y fusionarlos en uno solo. El prota preguntaba si acaso no había forma de unir esos materiales. El herrero, luego de guardar silencio por unos momentos, le dijo al prota que no sabía qué pasaría, pero existía una manera. El herrero le dijo al prota que conocía unas ruinas ocultas, y aunque no sabe de quién son, solamente había conseguido de casualidad una llave para el pasaje, y había escuchado que en ese mundo existe un objeto capaz de unir materiales, aunque no es una información del todo segura. Inmediatamente algo terminó llamando la atención del prota. El prota pensó en esa energía, la bendición de la regeneración de la diosa sin nombre. Cuando el prota llegó al piso 70 con las personas de la organización del mal en el laberinto, había completado la misión Oración por la diosa sin nombre. Bendición de la diosa, bendición de la regeneración de la diosa sin nombre. Quien ha recibido la bendición de la diosa puede sentir la energía de las estatuas ocultas de la diosa en el laberinto. Y ahora el prota podía sentir a esa energía proveniente de esa llave. Comenzó a pensar que cuando obtuvo la bendición en los niveles profundos, supo inmediatamente que de allí en adelante podría conseguir la ubicación de las otras diosas, y la forma de llegar a las ruinas fluye directamente a su mente. El prota dijo que si se trataba de una reliquia divina, probablemente sea capaz de unir todos los materiales en uno solo. El héroe le preguntaba al prota que a qué se refería con una reliquia divina. Asustado, el héroe le preguntaba al prota si acaso esa reliquia divina acaso se refería a una ruina sagrada. Le preguntó a Tarzan si acaso estaba seguro de que podría volver de ese sitio con vida. El herrero le dijo al prota que según los análisis externos, se necesita alcanzar al menos los pisos altos del 40 para poder siquiera cruzarla, y casi ningún aventurero ha ido en realidad, por lo que se le considera como territorio desconocido. Y si durante la exploración siente que es peligroso, entonces tenía que salir de allí inmediatamente. Tarzan dijo que no, pues si se encontraba al borde de lo posible, entonces era aún mejor para él. Misión secundaria iniciada. El herrero Hatfran deseaba conseguir materiales para forjar un equipo perfecto, recompensa un equipo perfecto. El portal se abrió justo detrás del prota. El héroe se encontraba asustado, preguntándole al prota que entonces qué era eso de justo ahora. Tarzan le dijo al héroe que no tenía que sorprenderse, ya que es un portal que lo llevaría directamente a las ruinas. Hatfran, sorprendido, preguntaba si acaso cuando él había ido tenía un efecto como ese. Tarzan le dijo que eso era porque él tenía cierta conexión con el otro lado. Aún así, el herrero le gritaba al prota que entonces le deseaba un excelente viaje, mientras que ambos se adentraban por el interior de aquel portal. El héroe asustado comenzaba a decir que entonces otra vez se iban a ir, era realmente cruel con él. Pero ahora, pase lo que pase, no era algo que le conviniera directamente a él. Y bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden, mi nombre es Peguito y sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.